Buenos días, el tema de esta exposición son las revoluciones tecnológicas del siglo XXI. Es el tercer apartado del artículo El futuro del empleo, cuán susceptibles son los trabajos para la computerización. Y bueno, lo que pretenden los autores aquí es primero establecer la relación que ha existido entre los avances tecnológicos y el movimiento de la demanda del empleo, que es básicamente que se generen nuevos empleos, desaparezcan otros o que sean resignados. Para el caso del siglo XXI específicamente, él nos habla de dos factores que son principales para que esta sustitución llegue a darse. Una es primeramente que se logren todos estos desarrollos en las tecnologías y el segundo es que los costos sean mínimos, o sea, porque si los costos son altos, pues las empresas no van a querer acceder a ellos y pues no se va a dar esta sustitución de la mano de obra humana por las computadoras. Entonces, bueno, él nos dice aquí de que hay dos subcampos principales en los que se han presentado estos avances. Uno es el aprendizaje automático, que tiene que ver con todo lo que son las tareas cognitivas, y el otro es la robótica móvil, que tiene que ver con las tareas manuales. Bueno, en el de las tareas cognitivas vemos avances principalmente en la minería de datos, la visión artificial, las estadísticas computacionales y los subcampos de la inteligencia artificial. Él nos habla aquí de que existe una clasificación básica. Una son las tareas rutinarias, que eso es básicamente todo lo que tiene que ver con la fabricación en masa o con tareas que siempre siguen un mismo patrón o que siguen patrones siempre iguales. Están las tareas no rutinarias, están las tareas manuales que están relacionadas directamente con el trabajo físico y están las tareas cognitivas que están relacionadas con el trabajo del conocimiento, como tiene que ver con la educación, la medicina, las humanidades, bueno, etcétera, un fin de tareas más. Lo primero que nos habla es de cómo se va a dar esta sustitución en las tareas cognitivas que no son rutinarias. Aquí estamos hablando, bueno, lo que decían las tareas de diagnóstico, los servicios legales financieros, supervisión y monitoreo y la educación. Nos dice que esta sustitución se va a dar principalmente por los avances en el Big Data. Recordemos que todo esto tiene que ver con las bases de datos gigantes que se crean a partir de la información de todo el mundo y digamos que las ventajas que tienen estos avances son que no tienen ausencias, bueno, son la ausencia de sesgos humanos. Entonces, básicamente esto refiere a que los humanos se equivocan y las computadoras tienen menos margen de error. Nos habla también de la satisfacción despiadada de la gama de tareas que se le asignan. Esto quiere decir que el ser humano no le va a dedicar todo su tiempo al trabajo, de que tiene que hacer otras actividades como son dormir, como son comer, como son descansar, etcétera, etcétera, mientras que los computadores pueden dedicarle 24/7 al trabajo. Nos habla también de que las computadoras son más capaces de detectar patrones en grandes datos. Aquí podemos tomar como ejemplo lo que habíamos visto del video de las elecciones. Bueno, hay otro que nos habla el autor, que es de cómo se va a dar la sustitución en tareas manuales no rutinarias. Eso tiene que ver básicamente con las tareas de logística. Entonces aquí estamos hablando de vehículos agrícolas, montacargas, la gente que trabaja en transporte de alimentos, construcción, bueno, cuidado, todo esto. Nos dice que la sustitución se va a presentar principalmente por los avances en sensores y de que los avances en, en, en este sector van a estar siempre muy de la mano con lo que son el aprendizaje automático. Bueno, aquí nos habla de que las principales características de estos avances son que tienen mayor rango de movimientos. Como estamos hablando de aquí de accesibilidad y de todo lo que es logística, todo esto requiere grandes capacidades de percepción, gran capacidad de pasar por muchos lugares, etcétera, etcétera. Entonces se presenta un mayor rango de movimiento. Dicen que estos robots no están sujetos a distracción, es lo que ya habíamos hablado. Bueno, el autor nos habla de dos modelos principales, el simple y el que él propone. El simple nos habla de que los trabajos que se van a ver sustituidos van a ser los de tareas rutinarias y de que estos trabajos, al verse sustituidos, o sea, los trabajadores de estas tareas que son rutinarias se van a ver reasignados a las tareas que no son rutinarias, que se suponen que son las cognitivas. Entre más se desarrollen, más cosas se desarrollen para las tareas rutinarias, eso también va a motivar a que los desarrollos también se hagan o se logren en tareas no rutinarias, o sea, como que una cosa va a llevar a la otra. El modelo de tareas que él propone, entonces él aquí nos está diciendo que no, que la sustitución no simplemente se va a dar en las tareas rutinarias, sino que también se va a dar en las no rutinarias, pero que aún así van a existir cuellos de botella, que eso quiere decir que van a haber tareas en las que se va a mantener, o sea, va a ser muy difícil que se, que se sustituya por computadoras,
Entonces, él nos dice que hay 3 tipos de tareas principales en los que la sustitución va a ser difícil porque va a presentar unos desafíos. Entonces, la primera son las tareas de percepción y manipulación. Aquí estamos hablando de la identificación del objeto y sus propiedades, de entornos de trabajo no estructurados, de innumerables variaciones en una sola tarea, de dificultades de planificar las secuencias de acción. Estamos hablando acá de la construcción de casas, estamos hablando de bodegas grandes, que son como desordenadas, que no están estructuradas, etc. El autor nos habla de que ya se han logrado avances, por ejemplo, él nos habla de la construcción de casas y de cómo ahora se hacen casas prefabricadas en lugares controlados. En esos lugares controlados los robots pueden desarrollarse más fácilmente. Y bueno, que también se han presentado desarrollos en la visualización y en cómo captan el 3D los robots, y eso puede hacer que respondan más bien a lugares de difícil acceso, como por ejemplo en el campo, con esto de la agricultura. Aún así han hecho que los robots puedan responder a ese tipo de ambientes. Las siguientes tareas son las tareas de inteligencia creativa, que básicamente que tiene que ver con todo esto de la creación de música, arte, literatura, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos dice que los desafíos son primero encontrar medios confiables para combinaciones creativas, o sea que, y bueno, esto tiene que ver con el segundo que dice requerirás bases data ricas, métodos y métodos de evaluación comparativa. Básicamente, eso nos quiere decir que estos robots, o bueno, este tipo de tecnología, no robots, que este tipo de tecnología va a requerir de unas bases de datos muy amplias que son difíciles de conseguir o que pues seguramente van a tener costos altos, que va a ser también difícil llegar a ellos porque no se sabe qué es creativo, que no sea lo que es creativo para unos, no va a ser creativo para otros, y lograr combinaciones que puedan catalogarse como nuevas es difícil, y digamos que esos patrones o esos logaritmos van a ser un reto para los ingenieros que creen este tipo de tecnología. Y bueno, esas son las tareas de inteligencia. Sin embargo, nos dice que eso ya está pasando. O sea, lo vemos acá con los programas que crean logos predeterminados y que básicamente ya no necesita uno ir a una tienda donde le hagan los logos y piensen así real porque uno lo puede hacer por internet. El último son las teorías de inteligencia emocional, que son básicamente las actividades de negociación y persuasión y cuidado. Hablamos como las ventas o las persuasiones, no sé, políticos, o el cuidado como la psicología y bueno, todas estas cosas. Nos dice que los principales desafíos se dan en el conocimiento en tiempo real de la emoción humana y en la capacidad de responder de manera inteligente. Entonces, básicamente las computadoras aún no pueden pensar como piensan los humanos. Y conclusión, aquí lo que nos dice el autor es que en los próximos años no solamente las tareas rutinarias van a verse afectadas en la sustitución del trabajo, sino que van a ser las rutinarias, y que aun cuando existen tareas que son muy difíciles de que sean sustituidas por las computadoras o por las nuevas tecnologías, se han presentado avances que como que no dan muchas esperanzas. Entonces es como reflexionar acerca de todo ese proceso tecnológico y laboral que se está dando.